Bienvenidos a la tercera sesión de la clase de los Romanos. Estamos viendo el Evangelio a través del libro de los Romanos. Y hoy vamos a continuar en este proceso de ver cómo Dios nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. La sesión pasada hablamos de las malas noticias. Recuerden que estamos hablando de un camino romano, un viaje en que podemos ver diferentes maneras para llegar a esta salvación. Pero el único vehículo para llegar a este momento, esta salvación, es Jesús. Entonces, en la sesión pasada hablamos de la mala noticia, que todos nosotros hemos pecado y merecemos la muerte. Hablamos de que no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces eso es mala noticia, que todos nosotros hemos pecado y merecemos la muerte, merecemos separación de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el camino romano no solamente tiene malas noticias, también habla de salvación, que hay esperanza a través de Jesucristo. Y también vamos a ver que no solamente recibimos salvación para la vida eterna, pero también recibimos transformación para la vida eterna. Entonces hoy vamos a enfocarnos en la salvación que recibimos a través de Jesús. Vamos a ver en Romanos 3, vamos a empezar allá. Y es la transición en que vemos de las malas noticias hasta las buenas noticias de la salvación. Dice en Romanos 3, versículo 21 hasta 26, dice eso. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dice aquí que todos nosotros hemos pecado, pero todos nosotros podemos ser justificados. ¿Cómo? ¿Cómo podemos recibir esta justificación? Dice, por la gracia de Dios, recibimos la gracia a través de tener la fe en Jesús. Somos salvos por la gracia de Dios a través de tener fe en Él. ¿Fe en qué? Fe que Él realmente puede salvarnos, que nosotros realmente necesitamos un Redentor, un Salvador, que creemos en Él, que no podemos ver, pero creemos en su poder para salvarnos y darnos vida eterna. Justificado, perdonado por la fe. En capítulo 4 de Romanos vemos la historia de Abraham. Y como Abraham fue salvo no por sus acciones y no por seguir la ley, pero por tener fe en Dios. Abraham es un hombre de fe. Entonces nosotros hoy podemos recibir la salvación en la misma manera, a través de ser justificados por la gracia de Dios, porque nosotros tenemos la fe en Jesús para salvarnos.
Eso es la buena noticia del Evangelio. Las buenas noticias que nosotros, que merecemos estar separados de Dios, ahora podemos ser justificados sin mancha delante de Dios. En Romanos 5 continuamos en este viaje en el camino Romanos y eso dice que hay un regalo inmerecido que nosotros podemos recibir. Dice en Romanos 5, versículos 6 al 9. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pero Dios demuestra su gran amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Aquí vemos que hemos recibido esta salvación a través de un Dios que nos ama. Dios nos ama y nos dio un regalo inmerecido, que podemos recibir este regalo a través de tener esta fe en Jesús. Y ahora que tenemos justificación, somos perdonados del castigo de Dios. Todavía vamos a luchar con el pecado y el pecado siempre va a tener consecuencias. Pero hay una gran diferencia entre consecuencia y castigo eterno. Hemos sido salvos de este castigo eterno de Dios. Ahora no estamos separados, privados de la gloria de Dios. Podemos vivir en una relación con Dios porque Él nos ha salvado. Qué increíble este mensaje que tenemos aquí en Romanos 5, que Dios nos demuestra su gran amor por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre en leer este pasaje yo pienso en mis hijos. Yo tengo 3 hijos. Tengo la niña chiquita y tenemos 2 varones. Y a veces, no sé ustedes que son papás, pero a veces yo quiero matar a mis hijos. Me vuelven locos. Pero es broma, porque nunca voy a matar a mi hijo y nunca voy a enviar a mi hijo para morir para tu vida. ¿Puedes pensar en enviar a tu hijo como Dios envió a su hijo para morir por nosotros? Qué increíble es Dios, este amor por nosotros, para darnos vida eterna, que nosotros podemos recibir la justificación con Dios. Dice en Romanos 5 que ahora Cristo es el nuevo Adán. Dice que Él es el Adán perfecto. Él es el que puede reiniciar el pacto edénico. Ustedes que han tomado la clase de la teología bíblica pueden recordar de los pactos, los primeros 2. El pacto edénico en que Adán y Eva vivieron perfectos en el jardín, pero pecaron. Y después vemos el pacto adánico, en que alguien, un redentor, va a venir para salvar el mundo, para vencer la maldad, para vencer Satanás. Pero en Cristo hemos visto el nuevo Adán. El que va a salvar el mundo, el que va a aplastar Satanás, el que es el ser humano perfecto que puede pagar las deudas del mundo. Me encanta este viaje que vemos en el camino romano porque vemos que la vida todavía no es perfecta. Vemos en Romanos 7 que vamos a luchar en la carne, en nuestra naturaleza humana, que todavía vamos a pecar, vamos a tener consecuencias de eso, pero llegamos a Romanos 8. Y yo quiero leer solamente Romanos 8, versículos 1 y 2. 7 dice que
estoy pecando, estoy luchando con mi carne. Pablo está diciendo, la vida es difícil vivir como una nueva criatura. Pero llegamos aquí y dice en Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Ahora nosotros hemos recibido una nueva vida y estamos viviendo la nueva vida porque estamos unidos a Cristo Jesús. Hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Ya tenemos la promesa de la vida eterna. En 2 sesiones más vamos a estudiar Romanos 8 más para ver en este capítulo nuestra salvación, nuestra transformación a través de la obra de la Trinidad de Dios. Pero por fin, en este camino romano, llegamos a esta pregunta. ¿Cómo recibimos el regalo inmerecido? ¿Cómo recibimos? A través de tener la fe. Pero, ¿qué es eso? Y llegamos a estos versículos en Romanos 10, versículos 9, 10 y 13. Y aquí vamos a ver cómo nosotros podemos recibir este regalo de Dios que solamente es para nosotros, para tener la relación con Él. Eso es la historia de la Biblia, que Dios quiere reconciliarse para que nosotros tengamos una relación con Él, una relación eterna, perfecta. Entonces llegamos aquí y dice, en versículos 9 y 10 de Romanos 10, dice, que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Creer y confesar. Creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también confesar que Él es nuestro Salvador, que Él es el Redentor que nosotros necesitamos. No podemos pagar nuestras deudas sin Cristo. Él pagó nuestras deudas impagables. Y llegamos a versículo 13 que dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hemos hablado de la mala noticia, que todos nosotros merecemos la muerte, merecemos separación de Dios. Pero eso no es la historia de Dios. La historia de Dios desde creación hasta ahora es que Él quiere tener una relación con nosotros. En nuestros pecados, Él no puede tener esa relación. Entonces, ¿qué hizo? Él envió a su Hijo cuando todavía éramos pecadores para salvarnos, para rescatarnos de nuestros pecados, para pagar nuestras deudas. Y ahora nosotros, si creemos en Él y confesamos como Salvador, nosotros podemos ser salvos. ¡Qué buena noticia! Eso es la salvación que tenemos. Hemos visto la mala noticia, pero ahora podemos recibir y también enseñar las buenas noticias de Cristo. Nos vemos en la próxima sesión.